Buenas noches, estimada tutora compañera. Yo soy Diego López y vengo en representación del curso de Psicopatología Infantil y Adolescencia. Soy del grupo 222. Vamos a hablar sobre el análisis frente a los rasgos psicopatológicos o el diagnóstico arrojado al protagonista de la película Las ventajas de ser invisible, más conocido como Charlie. Iniciando, podemos decir que de acuerdo a nuestros análisis o de acuerdo a mi análisis, pues yo digo que los criterios se ajustaron mejor a un trastorno depresivo mayor. Pues en un principio consideraba que podía asociarse a un estrés postraumático, más sin embargo hay otros aspectos que me hicieron entender que los eventos traumáticos también generan otros tipos de patología. Entonces generó el trastorno depresivo mayor con especificidad ansiosa, moderado, grave. Bueno, pues básicamente la razón de que se diagnostique es que durante el episodio depresivo se cumple pues la presencia de cinco síntomas o más, ¿sí? Entre estos, pues los que se cumplen de forma más recurrente, pues está el estado de ánimo deprimido, que es uno de los principales, ¿sí? Para todo trastorno depresivo siempre cumplirse ese estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, casi todos los días puede ser, según se desprende la información, ¿sí? Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día. Insomnio o hipersomnia, casi todos los días. O sea, no poder dormir, no poder acostarse temprano o levantarse muy temprano, o pasar el resto del día con somnolencia y sueño, ¿sí? Debilidad, debilidad manifiesta también. La agitación y retraso psicomotor también se puede evidenciar, pero digamos en muy contadas ocasiones frente al caso de Charlie. Bueno, con respecto a la especificidad ansiosa, pues podemos decir que se evidenciaron de 4 a 5 síntomas, por lo que le arrojó un moderado grave. Se puede ver rasgos como los nervios, tensión, inquietud habitual, dificultad de concentración, ¿sí? Por preocupaciones, miedo a que suceda algo terrible, sensación a perder control de sí, sumándosele la agitación psicomotora de manera ocasional, ¿sí? Muchos de estos, digamos, de estos síntomas se evidenciaron no solamente durante los momentos de la película, sino que también se pudieron evidenciar con comentarios sobre el pasado de Charlie, ¿sí? Sobre el año lectivo anterior, sobre, digamos, esas situaciones que sucedieron con él en su rendimiento escolar. El sentimiento de culpa, pues más que todo se ve en la rumiación constante automática de los recuerdos dolorosos de Charlie, pero más que todo frente a la forma en que pues falleció su tía, ¿sí? Donde él pues muchas veces se echa la culpa, ¿sí? Y de manera digamos excesiva dice, no, pues yo tuve la culpa, entonces como que se vuelve eso muy repetitivo. Y entonces eso pasa por andar rumiando, digamos, dentro de estos eventos. Eh, También se ve que el sentimiento de culpa está asociado, como les decía, a la experimentación del evento, ¿sí? Se puede ver que las posibles causas fueron como tal los eventos traumáticos, entre esto la pérdida de su tía, la pérdida también de su amigo, de su único amigo, también tiene, digamos, un factor precipitante. También está el tema de la situación de abuso sexual. Él fue pues una víctima de abuso sexual, de violación, y pues de todas formas, aunque no se evidencia mucho, precisamente no se evidencia porque es un recuerdo que es tan doloroso para él que terminó bloqueándolo de su memoria y de su consciente. Eh, es un rasgo evitativo lo que sucede aquí, que también es muy característico de un estrés postraumático, pero pues también se ve en el trastorno depresivo. Las consecuencias: intento de suicidio de forma impulsiva con excesiva culpa por fallecimiento de su tía. El consumo indiscriminado de sustancias psicoactivas también es evidente, ¿sí? Es un consumo, digamos, no responsable sobre este tipo de sustancias. El abuso sexual llevó
a Charlie a que tener dificultades en el plano sexual, conductas evitativas, ¿sí? Los rasgos ansiosos del trastorno depresivo mayor como tal, ¿sí? El consumo de, como decíamos, de ocasional de sustancias psicoactivas, además de dificultades escolares. Bueno, las responsabilidades, compromisos éticos. Los principios éticos siempre se debe velar por la integridad y seguridad frente a la aplicación de los test y valoraciones y demás instrumentos técnicos durante la valoración y diagnóstico. Los psicólogos también han de garantizar la explicación de los resultados de forma comprensible para el evaluado, paciente o cliente. Los psicólogos deben ser metódicos, precisos en los procesos de calificación y evaluación. ¿Sí? Asimismo, se hacen responsables de sus intervenciones y el uso que le dan. La coherencia al momento de hacer comparativos entre los resultados es importante, por lo que ellos deben procurar tener medidas basándose en test que no sean obsoletos, sino en test que estén actualizados, ¿sí? Los psicólogos son personas calificadas para tales herramientas y digamos se debe fomentar de que la idoneidad siempre esté por delante de lo que son las facultades para aplicar este tipo de intervenciones. Una reflexión final. A pesar de haber sido víctima Charlie de violación eh, y sentir intensa culpa por los otros eventos donde falleció su tía, a pesar de ser sumiso de las relaciones sentimentales, en realidad Charlie no experimenta los síntomas depresivos en niveles tan altos e insoportables como los típicos casos graves de abuso sexual que generan traumas, ya que Charlie posee una significativa capacidad de resiliencia frente a cómo viene enfrentando sus inciertos y descompensaciones emocionales. Lo hace con su fuerza de voluntad y sus expectativas positivas por lograr una vida saludable en la que acepta la compañía y calidez de su familia y amigos. Es de notar que el recuerdo de ser abusado fue tan intenso que terminó por ser bloqueado de la memoria de Charlie, dejando como persistente el fallecimiento de su tía, aunque lo último, este primero salió a flote. Bueno, sin ser más, muchísimas gracias.